Fracturas en pediatría. Acá es importante conocer qué tipo de fracturas se pueden encontrar. ¿Ya? Los mecanismos tienden a ser similares: trauma directo, ¿ya? Traumas indirectos por transmisión de energía vía intraósea. Y los tipos de fracturas que hay que conocer son los que están mencionados acá. En primer lugar están las fracturas de Salter-Harris. Estas fracturas en el fondo son aquellas que comprometen, aquí ya siempre hay compromiso de metáfisis. ¿Ya? Por lo tanto pueden comprometer de forma bien importante el cartílago de crecimiento. Este es el ejemplo de la fractura de Salter-Harris. Acá ven cómo tenemos un rasgo de fractura que viene por abajo y llega a la metáfisis. Acá también en el tobillo. ¿Claro? En el fondo son fracturas que pueden llegar a ser bien complicadas. Segundo, fractura en tallo verde. La fractura en tallo verde es, imagínense un tallo verde, por ejemplo, una rama de un sauce que la tratan de romper. ¿Qué ocurre? En los niños el periósteo es bien fuerte y por lo tanto mantiene unido o mantiene fija la fractura. Esto quiere decir, existe un rasgo de fractura, como por ejemplo acá está el rasgo de fractura, pero los huesos siguen alineados gracias al periósteo. Eso es una fractura en tallo verde. Claro, hay que conocerla y saber que muchas veces el tratamiento va a ser ortopédico apoyado con agujas de Kirchner, que son agujas en el fondo intraóseas. Y finalmente está la deformidad plástica. Y la deformidad plástica es porque el hueso en el fondo en pediatría todavía es un hueso blando, por lo tanto un golpe muy fuerte en vez de fracturar puede llegar a curvar el hueso, como es lo que se puede ver en la imagen superior de la izquierda. Acá hay una deformidad plástica, no hay rasgo de fractura, pero el hueso está curvado. Displasia congénita de cadera. Es otro tema de pediatría, en el fondo de ortopedia infantil, que hay que manejar. Factores de riesgo de esta enfermedad corresponden principalmente a, primero, el sexo más frecuente en mujeres. Segundo, es más frecuente en pacientes que han tenido antecedentes de familiares con displasia de caderas. Tercero, nacer en presentación de nalgas. ¿Ya? Cuarto, tener alguna cromosomopatía, muchas veces como se puede asociar al síndrome de Down también, o otra malformación congénita. 5. Presentar prueba de Ortolani-Barlow positiva, ¿ya? Que eso es un factor de riesgo también, aunque se menciona en la clínica como factor de riesgo. La clínica de una displasia luxante de cadera, o congénita de cadera, perdón, es principalmente asintomático al inicio. Solamente puede destacar lo que les mencioné como factor de riesgo, que sería Ortolani-Barlow positivo. Pruebas de Ortolani-Barlow positivas. ¿Bien? El estudio de estos pacientes, en el fondo, se realiza dependiendo mucho de los factores de riesgo. Si tengo factores de riesgo antenatales, ¿ya? Como por ejemplo saber que van a ser en podálica, o familiar con displasia de caderas y Ortolani-Barlow positivo, el estudio acá, si es de alto riesgo, se realiza con una ecografía en menos de 3 meses, en menores de 3 meses. O sea, se detecta inmediatamente cuando nació, al mes de vida se hace, o a los 2 meses de vida se hace la ecografía. Si no tiene alto riesgo en el fondo, sin riesgo, o bajo riesgo, lo que se hace acá es realizar el screening con una radiografía de caderas a los 3 meses. O en realidad radiografía de pelvis AP, disculpen por eso, voy a escribirlo bien para que quede claro. Radiografía de pelvis ¿ya? AP a los 3 meses. Ese es el screening nacional. Acá hay una radiografía que se nota claramente cómo la cadera derecha se encuentra en el lugar donde corresponde.
tenemos los arcos continuos, arcos de Stenton continuo. Si medimos los ángulos, probablemente estén también, o más que los ángulos, los cuadrantes, la cabeza femoral esté en el lugar adecuado. En cambio, en el otro lado vemos como claramente está afuera del lugar donde corresponde. ¿Ya? El arco de Stenton acá no está muy largo, por lo tanto no correspondería probablemente a una displasia luxante de cadera. Existen varios otros signos y varias otras mediciones que se pueden hacer. Siempre me acuerdo de esto, que es un signo que esto es relleno de la clase, por si acaso, pero es bien cortito, que corresponde al signo de la gaviota, ¿sí? Que es horrible, me quedo, perdón, la gaviota, que sería un signo así, que cuando hay una displasia luxante muchas veces la gaviota como que se pierde y se hace más plana, ¿ya? Son signos extra. Tratamiento. El tratamiento en general en menores de 6 meses, ¿ya? Es con las correas de Pavlik. En general es el tratamiento, disculpen, en menores de 1 año. Voy a borrar esto de acá. Perdón, 10 meses es el corte. ¿Claro? Mayores de 10 meses en el fondo y menores de 2 años. Yeso pelipédico. Ya mayores en el fondo de eso es tratamiento quirúrgico. Esto hay que conocerlo, ya que los pacientes con displasia en el fondo hay que operarlos por el riesgo de la artrosis posterior y los problemas al caminar. Antes de comenzar a ver pie plano y cabo, hay que mencionar y corroborar en el fondo que el tratamiento de la displasia luxante de cadera en menos de 10 meses es en el fondo a veces el corte de 10 meses para el uso de correas de Pavlik. Mayores a eso, yesos peripédicos y cirugías. ¿Okay? Ahora, pie plano, en el fondo existen dos tipos, pie plano laxo y pie plano no laxo o patológico. ¿Ya? Laxo y patológico. Lo importante para un médico general es saber hacer la diferencia clínica, ya que el pie plano patológico hay que derivarlo. ¿Cómo se hace esto? Simplemente con la extensión del hallux. Como se puede apreciar en la imagen superior, en el fondo, al extender el hallux, ¿ya? Al estar el hallux en extensión, se forma un arco plantar. ¿Ya? Eso me habla de un pie plano laxo, el cual es benigno y su conducta es hacer nada. ¿Ya? Conducta laxo, nada. ¿Ya? Antiguamente le gustaba indicar demasiado las plantillas, pero en realidad no sirven de nada para el pie plano laxo. Servirían para una fascitis plantar como vimos anteriormente. Ahora, si el pie plano permanece plano a pesar de realizar esta técnica, que es extensión del hallux, tendríamos un pie plano patológico, cuya conducta, ya la mencioné, sería derivar. ¿Ya? Derivar. Eso es todo el conocimiento que habría que tener en esta parte, bien simple. Sin embargo, al hablar de pie cabo, que es el pie con el arco bien marcado, hay que mencionar el pivot, ¿ya? Que es un pie en el fondo que pueden ver en esta imagen de acá abajo, como parece como aletitas hacia adentro, que es primero equino, hacia abajo como los caballitos que tienen el pie hacia abajo, es varo, esto quiere decir que en el fondo está hacia adentro, ¿ya? Aducto, ¿ya? Está abducido, y cabo, en el fondo es como que su pie, no sé, sea como así, como aparece en el caso de este niño. Hay que saber conocerlo y simplemente les voy a decir cuál es el tratamiento. Y el tratamiento acá se llama método de Ponseti. ¿Ya? Que es un método que mezcla cirugías y uso de yesos, ¿ya? Para así ir corrigiendo la posición del pie. Escoliosis es una enfermedad
dentro de todo frecuente, de distinta gravedad puede tener claramente. Su causa más frecuente es la idiopática, es idiopática y juvenil, ya que aparece en esa edad. También puede tener causas secundarias como parálisis cerebrales, ya que pierda el tono central, o también malformaciones vertebrales como hemivértebras. ¿Claro? El screening es lo más importante que un médico general debe saber. Este se hace con el test de Adams, ¿ya? Test de Adams, que es mirando al paciente desde posterior, en el fondo que le dé su espalda. El paciente tiene que tocarse la punta de los pies, ¿ya? Con las rodillas en el fondo extendidas, y van a apreciar si es que hay o no una jiba dorsal. Si es que sale positivo, o sea, hay jiba dorsal, lo que hay que pedir es una radiografía de columna total y derivar. La conducta en estos pacientes puede ser muy variada. En realidad se calcula los grados de escoliosis que tenga y también se ve el grado de madurez que tenga. Esto quiere decir grado de juventud, midiendo las crestas ilíacas, a ver cuánta osificación tienen. Ya que si el paciente tiene una escoliosis, por ejemplo, de 30 grados y sus crestas ilíacas muestran que es demasiado inmaduro, probablemente ese paciente va a terminar con una escoliosis mayor a 80 o de 80 grados quizás, lo cual ahí significaría cirugía. Por lo tanto, conducta, recuerden, derivar. El manejo puede ir simplemente desde la observación, la kinesioterapia, el uso de medidas ortopédicas que sería el corset. Luego de esto, la cirugía. Claudicación en pediatría. Este es un tema importante que es bien preguntado en el fondo. Acá lo que hay que manejar son las posibles causas de claudicación, ¿ya? Y las edades de aparición frecuentes. La primera de ellas es la sinovitis transitoria. Es la primera causa a pensar en niños menores de 5 años. ¿Ya? Menores de 5 años. Se presenta en el fondo como impotencia funcional, muchas veces posterior a un resfrío. ¿Qué pasa si la clínica no es muy categórica y tienen dudas? En el fondo pueden pedir un hemograma, pueden pedir una ecografía y una artrocentesis, que de esa forma sacan la duda. Segundo, enfermedad de Pertes. La enfermedad de Pertes es otra causa de claudicación en pediatría, pero que su epidemiología es desde los 5 a los 10 años de aparición. ¿Ya? Típicamente va a presentar limitación de los movimientos y dolor. Es como una necrosis vascular, en el fondo, idiopática, ¿ya? En pediatría. Y en niños mayores, en general acá adolescentes, asociado a obesidad y sobrepeso, tenemos la epifisiolisis, que corresponde en el fondo a lo que se ve en la imagen superior. Noten en el lado derecho cómo tenemos un cuello femoral unido a la cabeza femoral de forma normal, y en el lado izquierdo cómo tenemos un cuello femoral y, lo pongo de otro color, la cabeza femoral está caída. ¿Ya? Se llama el signo del helado caído, por si acaso, y corresponde a una epifisiolisis, cuyo manejo es quirúrgico. ¿Ya? El manejo de la enfermedad de Pertes es un manejo con yesos, ¿ya? Yeso pelvipédico. Y la sinovitis transitoria es tratamiento sintomático. Finalmente, si bien no es claudicación, sino que es dolor de rodilla persistente, es el síndrome de Osgood-Schlatter, ¿ya? Que corresponde en el fondo a una fractura avulsiva de la tuberosidad tibial anterior, producto de un exceso sería como de carga por parte del tendón rotuliano. ¿Ya? Recuerden, acá tenemos el tendón del cuádriceps que viene por aquí y después se transforma en el tendón rotuliano que se inserta acá. Entonces, ¿qué ocurre? Paciente, niño, en el fondo joven, hace mucho deporte, empieza a hacer fracturas avulsivas. Ese es el síndrome de Osgood-Schlatter, se manifiesta con dolor, diagnóstico radiológico, y su tratamiento es en el fondo el reposo. ¿Ya? En ocasiones cirugía, si es que está
o una fractura muy importante. Eso ha sido la clase de traumatología. Fue más larga de lo que esperaba. Espero que les sirva, ¿ya? Como he visto en otras clases, quizás el tratamiento de muchas de estas patologías no está visto en profundidad, pero es principalmente porque son patologías a manejar de forma quirúrgica o por especialistas, la mayoría de ellas. Espero que les vaya bien en la prueba y claramente también en el EUNACOM. Que estén muy bien.